porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Como siempre, queremos hacer este camino de conocimiento de la palabra de Dios, conocer profundamente. El Ñande Yarañé y Seba Ñande Viñe Erupiveo, peare la jerajina Ñande Yarañé. Centrarnos, ver, entender lo que Dios nos dice en una comunidad, lo que Dios nos dice reflexionando desde lo que le llamamos el cajal o el atiguazú o la iglesia como tal, cómo reflexiona y cómo toma la palabra de Dios. También queremos invitarles a todos ustedes, no se olviden que pueden pertenecer a nuestro movimiento Ñande Yarañé y necesitamos de la presencia de ustedes también para que podamos ir creciendo y para que podamos expandir la palabra de Dios a todos los hogares, a todas las familias, especialmente a aquellas personas que necesitan, o también a aquellas personas que se han desviado en la interpretación de la palabra de Dios, pensando que la palabra de Dios uno puede interpretarla a su manera, como quiere, o huachacamente, porque el Espíritu Santo me iluminó. No, vamos a ser un poquitito más serios, vamos a ser un poquitito más también humildes y sencillos. Vamos a utilizar de los estudios que existen en este sentido también de las ciencias elementales, ¿verdad? Básicas para entender, no sé, la lingüística, la arqueología, la semiótica, los simbolismos, en fin, la historia, la geografía, la arqueología. Hay muchos elementos que nos ayudan y que nos tienen que ayudar para entender la palabra de Dios. Pero para eso todos tenemos que ayudarnos para dar ese encuentro, ¿verdad? Para que pueda existir eso y para ir corrigiendo. Y de esta forma, entonces, aquellas personas que ya han sido engañadas tantas veces, se han ido a las sectas, etc., puedan retornar, ¿verdad?, a la fuente, puedan retornar verdaderamente a una comunidad que años y años y milenios vino reflexionando y sigue reflexionando, pero desde la historia de la salvación, desde la propia vida de ese atiguazú, como decimos nosotros siempre, que es la iglesia, que es ese encuentro del cajal, la comunidad que reflexiona dentro de su tradición los elementos indispensables de la revelación de Dios. Porque esta es una revelación de Dios, atención, Dios que se da a conocer, pero en tu historia, en nuestra historia. Y desde ahí tenemos que entender el papel de revelación de Dios. Y bueno, les invitamos por eso a pertenecer al movimiento Ñande Yarañé. Y por otra parte también siempre nos auguramos que tengamos más personas que quieran ser padrinos para poder llevar adelante siempre la evangelización a través de los medios de comunicación, llevar la evangelización a través de esta riqueza tan linda que son hoy en día, ¿verdad?, los medios modernos de comunicación, las redes, etc. Y podamos hacer llegar el querigma, el anuncio a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y bueno, seguimos entonces reflexionando desde el capítulo 14 nosotros. Estamos en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Es el paso del Mar Rojo. Y estábamos tomando este capítulo, sobre todo desde el versículo 15 al 18 que hemos concluido. Y ahora entonces vamos a continuar un poco con el capítulo 19, o mejor dicho, capítulo 14, versículos 19 al 20. Nos dice: el ángel del Señor que avanzaba, ¿verdad?, al frente del campamento, retrocedió hacia atrás, detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, después interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa,
para unos entendían, para unos, mientras que para los demás esto los iluminaba también durante la noche. De manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Veamos un poco hasta este versículo, el significado de estas palabritas esenciales. Primero, ya nos sorprende, decíamos, la presencia del ángel del Señor aquí en este lugar, que ya no será mencionado nunca más en el relato. Parece que viene de otra fuente, ¿verdad? Y bueno, como nosotros sabemos, la palabra de Dios no es que quita de un plumazo, no, tampoco es eso, sino que uno va a ir viendo el por qué está aquí, si es necesario dejarlo. Y al cual, debido a que no hay ninguna explicación en su presencia o desaparición, se lo supone conocido por el lector. O sea, ¿quién es este ángel del Señor? La narración parece vincularlo a la nube, pero en el versículo 24 será Dios mismo quien será, quien esté en ella. Desde el momento en que no agrega nada significativo en la escena, no resulta claro cuál es su función, o si es el resabio de una fuente literaria que quedó reducida solo a su mención. Entonces, esto es lo que decíamos dentro de la estructura bíblica. Los elementos que vamos tomando de diferentes pericobas, entonces ñande yagueru, ñamono ombaitea, lleva ñamo imbaiteo, ñondibecuera, yayujubaecue. Pero el problema es lo siguiente, que cuando vos encontrás eso, donde huere copia, añepunure ordena, de enderei no mo wipau, entonces de más o menos ubicata, rechata, mo para la joa poname, pero la cuano, de dónde viene, cuál es su historia, ere para los yehaiba ecue. Upeperei cuaponaveta, veí cuál va a ser su mensaje y a quién se está refiriendo específicamente, ¿verdad? Pero cuando vemos de nebulosa, el ángel del Señor apareció, el ángel del Señor que avanzaba al frente del campamento, Israel retrocedió hasta colocarse hacia atrás de ellos, el ángel del Señor. Aparece así nomás, ¿verdad? Bueno, en fin, son situaciones que tenemos que seguir reflexionando. Después, ya no será mencionado en este relato después el ángel del Señor, y la cual, debido a que no hay ninguna explicación que su presencia o desaparición se lo supone conocido por el lector, la narración parece vincularlo a la nube, pero en el versículo 24 será Dios mismo quien esté en ella, Dios mismo el que está entonces dentro de esa nube. Desde el momento en que no agrega nada significativo a la escena, no resulta claro cuál es su función, o si es el resabio de una fuente literaria, la tercera fuente que quedó reducida solo a su mención. Bueno, eso entonces es lo que encontramos ahí, ¿verdad? Ahora, el traslado de la columna de humo de uno de los elementos de la naturaleza contribuye a resaltar la acción de Dios, ¿verdad? Si hasta ahora la nube era un elemento de guía en el camino, ahora se transforma en una barrera que separa a los dos pueblos. Todo da a entender que esos eventos suceden durante la noche y que así la misma nube, que era luz para Israel, se ve como oscura y tenebrosa para los egipcios. Esta contradicción manifiesta que estamos ante un discurso teológico que no pretende ser racionalmente coherente, sino que busca resultar lo maravilloso de la acción de Dios a favor de su pueblo. Obviamente hoy entonces la ñande ya es acá, ¿verdad? Lo maravilloso de la acción de Dios que acompaña siempre a su pueblo. Y volvemos enseguida con más ñande charañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Seguimos con Ñande Yara Ñe, nuestro programa de todos los días en que hacemos este curso bíblico, ¿verdad? Estamos tratando de conocer más la palabra del Señor, de ir a lo profundo. Ciertamente que dentro de esta profundidad tampoco vamos a llegar a tanta profundidad, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos de más materiales en cuanto a nuestra misma formación, la parte básica, ¿verdad?, de nuestra formación. Porque la palabra de Dios no la podemos entender simplemente porque uno dice, porque así dice la palabra de Dios, porque así está escrito, etc. Y porque el Espíritu Santo me inspiró. No. Esa es una forma equivocada que lastimosamente nos están vendiendo espejitos, ¿verdad? Así en forma tan fácil, ¿verdad? Y sí, somos conscientes también que nos falta educación, ¿verdad? Que nos falta seguir estudiando, conociendo más la palabra de Dios. Y nunca la palabra de Dios la vamos a aprender del todo, ¿verdad? Nunca, porque es tan profunda, es tan rica. Tenemos que seguir leyendo, seguir profundizando y ayudados sobre todo por las ciencias, como yo digo siempre, las ciencias auxiliares para una buena interpretación, para que no caigamos en ese pecado de decir cualquier cosa y volvernos fanáticos incluso, porque hay mucha gente después
cuando entran en la secta que dice cualquier cosa y después se vuelven fanáticos. ¿Verdad? No, porque la Biblia. Y después cualquier cosa dicen, no, eso que ustedes hacen no está en la Biblia, no está en la Biblia. Pero uno tiene que saber, ¿verdad?, que la Biblia se escribió de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Y entonces la Biblia responde a los problemas específicos, ¿verdad?, de una comunidad que reza, reflexiona, entiende su propia fe, ¿verdad? Y entonces de esa tradición, atención, es una tradición, es un cajal, es una iglesia que está entendiendo de su tradición oral, de esa tradición del hablar. Llega un momento en el cual necesita poner por escrito justamente para que no haya desvirtuaciones. Porque si fuese solamente una tradición oral, el peligro después sería que cada uno diga solo lo que supuestamente recuerde, pero en ese recordar después uno puede decir lo que uno quiere. Sin embargo, al tener una tradición escrita, entonces uno puede ir a esa fuente, puede ir leyendo, puede ir entendiendo, esto es lo que se escribió, esto es lo que se dijo, qué hay por debajo. Y bueno, de nuevo tenemos que irnos únicamente a una tradición oral y escrita al mismo tiempo juntos. Y eso es muy consciente el autor sagrado. El autor sagrado está súper consciente cuando está escribiendo y cuando se deja tocar e inspirar también por el Señor, porque hay un deseo de transmitir, de poner por escrito eso que fue experiencia personal y que fue una experiencia también comunitaria. Y desde ahí después se reflexiona. Y si es necesario, se va también reelaborando, se agregan glosas, etcétera, que completen los elementos más importantes de la fe, sobre todo de esa comunidad que se sienta, reza, reflexiona y se deja guiar por la inspiración y la palabra del Señor. Bueno, vayamos un poco al versículo 21-23 de este capítulo 14 que estábamos leyendo. El 21-23 dice, y Moisés extendió sus manos sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban, decíamos, una muralla de derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Bueno, hasta ahí entonces vamos a leer esta partecita, ¿verdad?, de lo que nos está hablando. Primero, este cruce del mar. Nosotros sabemos que se han escrito tanta tinta, como se dice, ha corrido, ¿verdad?, sobre esto, queriendo explicar qué es lo que sucedió, cómo se dio en la realidad, no se dio en la realidad. Mira con la gente lo dijo hace años, acuérdate Pio Hassan, ese pico Hassan, ese pico la Pepe. O sea, son estos fenómenos más bien externos en los que nosotros queremos quedarnos. Añadigo ya igual poner que la Biblia no es eso. La Biblia es un libro religioso, es un libro científico. Entonces, la misma Biblia no pretende ir contra las leyes, vamos a decir, de la misma naturaleza. No. La Biblia cuando exagera, o la Biblia cuando dice ciertos elementos milagrosos, ciertos elementos que van más allá de la misma naturaleza, lo que te está queriendo decir es esa adhesión en el creer, en la fe del hombre hacia Dios. Eso es lo más importante, en un sentido pedagógico. Es decir, la acción de Dios que es tan fuerte y que está por encima de todo. Está por encima de todo, incluso por encima de la naturaleza. Con estas exageraciones. Pero si es un libro religioso, si es un libro pedagógico, entonces qué pucha, lo que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios hizo ya te hace pensar, te hace entrar en un mundo maravilloso, ¿verdad? Yo algunas veces pongo estos ejemplos con las leyendas, cuentos, mitologías, así como aparece en la Biblia, pero a nivel nuestro, ¿verdad? A nivel de nuestra cultura. Nosotros si le contamos a nuestros hijos, a los niños, etcétera, Caperucita Roja, no porque le contamos Caperucita Roja, nosotros estamos diciendo que Caperucita Roja existe así tal cual como vos le estás contando. De boita, mamá, pero esa es la Caperucita Roja. Se nunca han de decir la Caperucita Roja. Pero
Yo me veo que es la Caperucita Roja, la semita, mi hijo, pero viste, ese cuento, entonces, tiene algo mucho más importante y esencial, ¿verdad? Vos no te quedás en ese lenguaje, vos no te quedás en eso, vos te quedás en qué cosa, en el mensaje, eso que te quiere enseñar. El hacembo ese hamba, el hice hace Caperucita Roja, hacembo ese la shesila y no sé, bueno, se me rejota, pearoga, rejota de abuela roga, o mo rejota, la rejojave, entonces rejoan a derecho, mi hijo. De ellas poyan adelante cosas pero la de ella posea tapere, sino que ne obediente ana upean y la de la Caperucita Roja. Y para eso te arma todo, ¿verdad? No quiere decir que no exista, claro que existe. ¿Por qué existe? Porque nosotros existimos. Es decir, nuestra realidad de niños o nuestra realidad de personas existe y necesitamos algo que nos estimule y que nos haga entender ese mensaje que tenemos que ser obedientes, que tenemos que respetar a mamá, que tenemos que ir derechitos. Apeángola es importante, vea. El arepita, si Caperucita Roja tenía zapatitos, si tenía canastita o si tenía un capucho rojo. Bueno, volvemos enseguida con más ñande charañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nadie había sustituido como camarlengo al cardenal Jean-Louis Turenne desde que falleciera el pasado mes de julio. Por tanto, han pasado meses sin que el Vaticano tuviera oficialmente un encargado de anunciar al mundo la eventual muerte de un papa. A partir de ahora, este puesto caerá sobre los hombros del cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Me quedé en shock. Fue una sorpresa. Al Santo Padre le dije, sí, acepto, pero con una condición, que sea usted el que hable en mi funeral. ¿Qué le puedo decir? Para ser honesto, nunca había pensado en algo así. Confieso que en realidad ni siquiera sé todos los detalles de lo que hace un camarlengo, pero estoy seguro de que alguien me enseñará, me dirá exactamente lo que tengo que hacer. Bromas aparte, el cardenal señala que este nombramiento no significa que el Papa tenga graves problemas de salud, simplemente se ha tomado su tiempo para decidir a quién asignarlo. Imagino que alguien en algún momento le habrá dicho al Papa que tenía que nombrar a un camarlengo porque es parte de la estructura de la Iglesia. Y seguro que él respondió, cierto, ¿por qué no me pasa una lista de todos los cardenales? No lo sé. Yo imagino que pudo ser así. Tras la muerte de un pontífice, el camarlengo es uno de los dos oficiales de la curia que mantiene su cargo. El único papel de importancia es ceremonial. Sigue siendo la persona que certifica formalmente el fallecimiento del Papa. Retira su anillo y lo rompe para que no se puedan falsificar documentos usando su sello. El camarlengo es además el jefe del Estado Vaticano durante la sede vacante. Hasta que es elegido un nuevo papa, él es el encargado de administrar los bienes temporales de la Santa Sede. Francisco mantuvo un encuentro con la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El cardenal Robert Sarah, prefecto de esta congregación, fue el encargado de pronunciar el saludo dirigido al Papa. Nel ringraziarla di cuore del tempo che ci dedica, le siamo grati per quanto vuole ancora comunicarci. Siamo qui per ascoltare la sua parola, Santo Padre. Gracias. El Papa explicó que la necesidad de renovar la liturgia no significa que se descuide su riqueza milenaria. Por eso aseguró que es necesario encontrar una armonía lejos de cualquier polarización ideológica. Quando si rimpiangono nostalgicamente tendenze passate o se ne vogliono imporre di nuove, si rischia invece di anteporre la parte al tutto, l'io al popolo di Dio, l'astrato al concreto, l'ideologia alla comunione e, alla radice, il mondano allo spirituale. Francisco también advirtió de que cualquier modificación en la liturgia no puede hacerse por gustos personales o determinadas corrientes. Il punto di partenza è invece riconoscere la realtà della Sacra Liturgia, tesoro vivente che non può essere ridotto a gusti, ricette e correnti, ma va accolto con docilità e promosso con amore, in quanto nutrimento insostituibile per la crescita organica del popolo di Dio. La liturgia non è il campo del fai da te, ma l'epifania della comunione eclesiale. Por último, el Papa recordó que la liturgia es vida y no ideas que aprender y pidió a la congregación que continúe con su misión de ayudar a las personas a comprender mejor el misterio del Señor y la oración de la Iglesia. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos entonces reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos estudiando, estamos en el capítulo 14 del libro del Éxodo, el paso del mar, del 21 al 23 sobre todo. Este cruce, decíamos que ha dado mucho que hablar. En general el problema, esto del pase del mar, se produce problemas al intentar compatibilizar la narración con una cierta coherencia histórica. ¿Cuál es la coherencia histórica?
la coherencia histórica, porque entero vea corporando la coherencia histórica. Hoy cópico pa iupea, doy cópico pa ella picopea la oicora. Corporando donde, cómo lo que se quedó el agua ahí, cómo lo que sucedió. Esa, hay algunos fanáticos con acepta o ay, sí, sucedió, y porque la Biblia lo dice. No, hombre, entonces, hayan de llegar con la culpable porque hayan de voy, andan ya a estudiar, andan ya a estudiar, andan ya a leer, anda ya se iba la misa jave anda ya en se iba ya ve anda ya llemo tiempo y voy la ña en hangua peñan de yarañe allá ya en duana allí cuara peñan de yarañe, o sea, dejarse acompañar por las ciencias bíblicas, ¿verdad? Que nos enseña y que nos muestra, ¿verdad? De qué nos está hablando y qué es lo que nos quiere decir. Y en la medida en que somos sencillos, humildes y nos abrimos, ¿verdad?, a Dios, claro que vamos a entender y vamos a poder transmitir también todos estos mensajes, pero de una forma espectacular para nuestra vida, que nos va a servir, ¿verdad? Nos va a ayudar para que nosotros también podamos hacerlo mejor, ¿verdad? ¿Entendido? Apego dice en la de es decir, esa ignorancia muchas veces en este sentido de ser fundamentalistas. Solo el ignorante se vuelve fundamentalista. Solo el ignorante se vuelve intransigente. No, vea pella. ¿Por qué? Porque es inseguro, güey. Oyendo igual, entonces, la única cosa donde se agarra es de eso. Andere abrir mi allá o cañuma. Apego la ignorancia. No, hay que abrirse. Ver entonces. A ver, y en el fondo dice. Y cuanto más te abrís, después vos más entendés, porque tú te estás hablando a tu propia vida. Y vos te das cuenta que tu vida no es un piñón fijo. Pebereina. No, esto es mucho más abierto. Dios te libera verdaderamente cuando vos entendés que su mensaje te llega a tu corazón para que vos vivas dentro de tu dignidad y para que vos te abras verdaderamente a su mensaje y vos entiendas verdaderamente su mensaje, ¿verdad? Y eso es lo importante. Porque si no, nosotros nos volvemos intransigentes, nos volvemos fundamentalistas, sin entender incluso lo que está diciendo ahí, sin entender. Solo repetimos por repetir y eso no vale la pena. Entonces, cuando la iglesia reflexiona esto, cuando ese cajal, ¿verdad?, reflexiona, esa eclesía, está reflexionando su propia vida. Y cuando reflexiona su propia vida, necesita de un lenguaje, cómo expresarlo. Yo te voy a contar, te dice, y para contarte necesito de un lenguaje. Y al contarte con ese lenguaje siempre voy a tener que reducir de nuevo porque yo te voy a contar a mi lenguaje. Si yo te cuento algo en guaraní y si vos no entendés el guaraní, o si te cuento algo en alemán y vos no entendés el alemán, entonces vos no llegás a captar el mensaje verdaderamente. Por eso están las ciencias auxiliares, decíamos. Ya entendés, Ana, las ciencias auxiliares que lo que procura es ayudarte, te va desmenuzando, enseñándote todo lo que existe aquí dentro de esta gran estructura. Es como decir, yo quiero ser mecánico, quiero aprender a arreglar motores de vehículos. No es que me voy y miro así en general, miro 2 o 3 veces, chi, funciona, mañana allá y cuadra. No, ¿qué necesita? Uno a uno, tornillo por tornillo, reipe a 20, remozarambi paiteta, reipe a baiteta, lo que está ahí, ¿viste? En ese gran motor ahí, reipe a baiteta. Y después de a poquito vas a entender, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? ¿Haremos ir o no? Este tiene que estar así, esta gomita tiene que ir con aquello. Esto es su inyector, esto es del aceite, esto es de la nafta, esto es del gasoil. Arejoesina, beca tuve. Tengo la ciencia auxiliar para cada cosa dentro de la Biblia, dentro de una estructura, de un mensaje general que la palabra de Dios te quiere indicar, vos tenés que entender punto por punto. Para entender, mantena. Para leer, entender. Oí para la profesora, lleva oí la profesora. De la re aprendes a arreglar la coche, vaya bota. Ahí contente, allá hay cuapama. No, señor. Rejuana Betty mecánico que tiene experiencia, a quien se le enseñó, él también aprendió, él también vio, él también miró, él también practicó. Jambe captuve a nemboeta. Apecha ahí la palabra de Dios. Ya es llana, tañan nembo, güey. Tenemos que abrirnos a Dios y no venir a decir cualquier cosa,
porque yo leí nomás. Al leente, entonces al leer, a entender cualquier video, yo puyo a todo el mundo. Y entonces le confundimos a todo el mundo, Y bueno, y eso es también porque nos falta el estudio, ¿verdad? Porque el que se confunde es porque también le falta hacer un camino, ¿verdad? Opear la yeya, pues es de yarañe, opear entonces, hoy cuame, de siempre, todos los días. A PGK y en las redes, ¿verdad? Porque nosotros en las redes tenemos en Facebook, pongan ahí de yarañe, busquen ahí de yarañe, justamente todas estas explicaciones quedan allí bien grabadas para que vos puedas después ir de nuevo repitiendo. Ñande Yare Comagina 208. Este día ñande programa número 208. Imagina. Entonces, del área ya se oye, bueno, del 1, del 2, del 3, otra vez en forma progresiva. Checos a ella pia veila ñandela ya aprendetamos algo. Da eiku shañe punutama con el primer curso de la universidad. Nunca vas a comenzar directamente. De ahí una preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, sexto, arejo sin. Da eiku del primer grado es hasta primero de la media, arejo primero en la universidad. No, areco ponernos a punto por punto. O para ese miren en Facebook, desde el 7 de mayo del año pasado, 2018, hemos comenzado, ¿verdad?, a hacer nuestro primer programa. Van a programa número 208 de mañana. Hay programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5, de seina. O pepe por lo menos ya sabe atar chata más o menos para peñan de yaras y señan debe. Amba ella bañan de mañana en ave. Esta es entonces una de las claves de lectura tan importantes después para entender. Esto mismo que decíamos y que encontramos en el versículo del 21 al 23, ¿verdad? El cruce del mar, que ha dado mucho de qué hablar. Justamente es por eso, ¿verdad? Porque se procura responder, se procura explicar también no simplemente el aspecto teológico o el aspecto de la fe. La fe es muy importante porque va a ser el salto cualitativo final, pero siempre recuerden que antes está también toda esa experiencia histórica que vive una comunidad. Volvemos con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos.
Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Porque la ideología de género es un plan absolutamente ambicioso para cambiar el género humano de una manera que ni siquiera los grandes estados totalitarios del siglo XX soñaron en cambiarlo. Hitler podía pensar en una Europa que estuviera libre de judíos y en el avance de lo que era el espacio vital del Imperio alemán, pero no pensó en cambiar la naturaleza humana, no se le ocurría que eso fuera posible. Stalin pudo pensar, por supuesto, en un gobierno mundial comunista, en una sociedad distinta, en la dictadura del proletariado, pero desde luego no se le pasó por la cabeza que pudiera haber un cambio de la naturaleza humana. La ideología de género está convencida de que va a cambiar totalmente la naturaleza humana que conocemos. Y es así porque piensa que somos hombres y mujeres no de manera natural, sino como construcciones de la sociedad. En el Manifiesto de la Contrasexualidad, uno de los textos canónicos de la ideología de género, se afirma de la siguiente manera: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. En otras palabras, no existe una cosa que se llama naturaleza y que señala claramente que somos hombres y mujeres, incluso a simple vista, sino que, por el contrario, eso procede de un supuesto contrato social que se produjo no sabemos en qué momento de la historia y que decidió que había hombres y mujeres y que además las mujeres iban a ser las que iban a tener hijos. ¿Cuándo sucedió eso en la historia? Por supuesto, nadie lo puede responder, porque jamás, en ningún momento de la historia humana, el género humano se reunió para decidir que una mitad eran hombres, otra mitad eran mujeres, y además la mitad que eran mujeres iban a parir. Es algo que no se produjo. Pero la visión de la ideología de género es esa, no solo eso. Considera que como al final el género lo crea la sociedad, no es algo natural, sino algo que deriva de la sociedad, ese género se puede cambiar de manera totalmente voluntaria, de la misma manera que uno puede cambiar de trabajo, o puede cambiar de estudios, o puede cambiar los zapatos que lleva en ese momento. No hace falta que les diga que esta visión de la naturaleza humana, de los hombres y las mujeres, de la sociedad tal y como se puede cambiar, es absolutamente absurda, es disparatada. Primero, de entrada, nuestra naturaleza marca de manera inexorable, indiscutible, irreversible que somos hombres o mujeres. Si de pronto una señora decide que en realidad se siente hombre y se hace extirpar los genitales femeninos y los sustituye por una reconstrucción de unos genitales masculinos y se inyecta hormonas masivamente, hormonas de carácter masculino, por supuesto, su estructura cromosomática, su estructura genética sigue gritando que es una mujer. Sí, por supuesto es una mujer hormonada, sí, por supuesto es una mujer a la que le han mutilado sus órganos genitales, sí, por supuesto es una mujer a la que le han implantado algo que se parece a los órganos sexuales de un varón, pero su estructura cromosomática sigue gritando que es una mujer. Si un hombre en un momento determinado decide que no, que en realidad no es un hombre, sino que es una mujer, y se inyecta masivamente hormonas femeninas y se hace extirpar sus genitales masculinos y le reconstruyen algo que se parece a los genitales femeninos, de todas formas su código genético, su composición cromosomática sigue gritando que es un hombre.
por supuesto, con toneladas quizá de hormonas femeninas, con unos órganos genitales masculinos extirpados y, por supuesto, con unos órganos que parece ser que son como los femeninos. Pero su naturaleza sigue gritando que es un hombre. Y el hecho de cómo nos sentimos es algo que no cambia en absoluto la realidad de las cosas. Hace apenas unos meses, una señora en España decidió llevar a los tribunales su causa porque estaba totalmente convencida de que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Tenía una convicción absoluta, llegó hasta los tribunales, exigió ser reconocida como hija de Dalí y, por supuesto, recibir la parte que le correspondiera de la herencia. Es posible que fuera sincera y que creyera que era la hija de Dalí y que se acostara todas las noches sintiendo que era la hija de Dalí. Su biología decía lo contrario. Y, por supuesto, cuando realizaron un examen de ADN y se vio que no tenía nada que ver con Salvador Dalí, lo que ella sintiera, pensara o quisiera no tenía importancia. La biología era muy clara, no tenía la menor relación con Salvador Dalí. Esto que parece que es muy claro, cuando una persona dice que es la hija de un pintor y luego no lo es, al parecer sucede todo lo contrario cuando la ideología de género impera y efectivamente si uno siente que es una mujer siendo un hombre, hay que reconocer que es una mujer porque lo siente. Esto es algo absolutamente disparatado y de hecho tengo que decirles que si yo ahora desde este púlpito dijera que me siento que soy Jesucristo, seguramente antes de acabar la exposición aparecerían dos personas con bata blanca que cortésmente me llevarían a alguna clínica. Eso si alguien del público no me bajara de aquí porque estoy disparatando. La ideología de género no solamente es una forma absurda, irracional y totalitaria de pretender cambiar la sociedad. Es auténticamente una amenaza para cualquier sociedad que quiera seguir siendo libre, próspera y soberana. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema, en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos amigos, seguimos entonces con Ñande Yarañé reflexionando sobre el capítulo 14 del libro del Éxodo. El versículo, sobre todo 21-23, decíamos que este cruce del mar ha dado mucho que hablar, ¿verdad? En general, el problema se produce al intentar compatibilizar la narración con una coherencia histórica. Hoy, históricamente, ahora, la pregunta sobre la manera de abrirse el mar, ¿verdad? Como dice aquí, ha quitado el sueño a miles de intérpretes de todos los tiempos. Porque muchos dicen, ¿y cómo lo que se abrió el mar? ¿Y cómo lo que hizo Moisés? ¿Y cómo lo que las aguas quedaron? Bueno, ya tanto imite. En primer lugar, nos encontramos a aquellos que asumen el texto y amplían sus detalles. Aquellos que procuran explicar con otros detalles muy importantes. Esta postura es común en la exégesis rabina medieval, en esa exégesis rabínica medieval, la cual extendió, por ejemplo, ellos entendieron y dijeron que hubo, dice, 12 pasadizos, 12 12 para cada tribu, 12, uno para cada tribu, Entonces, viste que hay formas de explicar, cada uno un poco procura explicar a su modo. Dice, ¿cómo lo que sucedió ese pasaje del mar? Dice que el mar se abrió en 12 partecitas, 1, 2, 3, 4, dale, fila, a ver, cada tribu es joven. Una forma, ¿verdad? Era la literatura rabínica medieval, estamos en ese tiempo. Bueno, otros representantes de esta corriente entienden que entre las palabras de la narración está escondido el nombre de Dios, con lo cual toda la escena adquiere un valor simbólico y enigmático. Valor simbólico y enigmático, es decir, aquí se te queda de nuevo en las nubes y decir, bueno, ¿qué habrá pasado? Siempre es un enigma. Hay otros que dicen que la combinación de las palabras en medio del mar y en tierra seca hizo pensar que se refiere a que las aguas se abrieron justo al ingresar en ellas, ¿verdad? O sea, que ahí al pisar el agua, ¿verdad? Entonces, como que llega hasta ahí, hasta las narices, ¿verdad? O sea, como que está ahí enfrente, oye, abrío joven, en vez de capturar. La medida que entere guatares, oye, abría. De este modo habría sido una prueba de fe para los mismos israelitas. Entonces, esta es otra interpretación, ¿verdad? Que interesante, que dice que como que las aguas se van abriendo poco a poco. Lejoina, Pepe la hija, oye, abrío joven, ya abrío joven, arejoare, guatajas, ya abrió. Ahí todavía no se abrió, ya abrí, bebé, año botella llevo otro lado, ya abrí, año botella llevo otro lado. ¿Entendés? Entonces, viste que son, tratan de explicar, ¿verdad? Tratan de explicar en un aspecto muy de la naturaleza. Porque viste que es difícil ver la naturaleza. ¿Cómo que la naturaleza se va a portar? Esta es una cosa entonces totalmente fuera de la naturaleza, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo lo que habrá sucedido? Pero kilómetros y kilómetros que se abra de repente el mar. ¿Y qué es lo que pasa con el agua? ¿Y dónde es lo que se queda el agua? Y ahora se secó todito. Con otro rato de explicación y no, en la medida en que van caminando, como que las aguas se abren así y se vuelven a cerrar hacia atrás. Arejoina, alanderejo, javes de la olla original. Bueno, son formas de explicar, ¿verdad? Bueno, un segundo grupo, hay otros que piensan, dice, se trata de compatibilizar la narración con alguna forma del fenómeno natural.
Bueno, este es porque en la misma narración también hay uno que dice que durante toda la noche hubo un viento. Entonces algunos dicen allá en la colita y luego no pasaron por el medio del mar, dice, sino que allá medio bordeando el mar, pero donde había mucho estero o lo que sea. Pero Dios mandó ese viento, dice, viene un viento súper fuerte. Porque hay una combinación, ¿verdad? En donde dice eso, que viene el viento, ¿verdad? Hizo soplar. Estamos en el 21-23, ¿verdad? Moisés extendió sus manos sobre el mar y el Señor hizo retroceder, dice, el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Ya, como diciendo un fenómeno natural, algo allá nomás en la puntita o perviagos. Y suele comentar entonces que la pared de agua debe entenderse como más bien una metáfora, o sea, una forma de decir. Es una forma de decir, una metáfora para darnos a entender el poder y la acción de Dios. El mar se habría retirado a causa de algún fenómeno desconocido, como que el mar se retira, ¿verdad? Entonces, el oleaje, como que se retira, una explosión volcánica o una marea excepcional. Y entonces todo esto más o menos nos quiere explicar desde un fenómeno natural, ¿verdad? La naturaleza combinada con un aspecto, ¿verdad?, de un milagro, una explosión volcánica, o sea, todas estas cosas son posibles, ¿verdad?, como explicación, por lo menos fenomenológicamente. Pero, como yo siempre insisto, esto es un libro religioso. No tenemos que estar muy preocupados en querer explicar el aspecto natural, el cómo sucedió. Porque la preocupación en realidad del autor sagrado no es describirte la naturaleza, lo que sucedió en la naturaleza, sino que lo que te quiere decir es la acción de Dios que actúa en nuestra vida, que actúa en nuestra existencia, que incluso podemos entenderlo así, que cambia la naturaleza, podemos decir. Pero cambia la naturaleza simplemente en una fábula, cambia la naturaleza simplemente en estas narraciones, porque no hay una preocupación real o histórica sobre estos fenómenos que hayan cambiado o se hayan realizado de esta manera, ¿verdad? Entonces, debido al enorme número de personas, se especula también sobre el ancho, ¿verdad?, del pasadizo. Nosotros decíamos, ¿cuánto? 600.000 hombres, mujeres, 1.200.000 más los hijos por 3 millones, ¿verdad? Si no eran más. Que tuvo que ser considerable, ¿verdad? Y el tiempo de la apertura también, imagínense, 3 millones de personas que tienen que pasar ahí, 3 millones de personas. Entonces, ¿cuántos metros tuvo? Entonces, hasta esas cosas que la gente piensa, cuántos metros tenía, cuánto de ancho, en cuánto tiempo, cuánto de largo, porque la gente tiene que pasar. Imagínense, si nosotros calculamos 3 millones, tenemos que pasar, está formal, bueno, llevo pata. Y entonces dice, suficiente para cruzar a pie el ancho del mar, que va desde algunos pocos kilómetros hasta más de 100, imagínense. Entonces, es bastante, por lo menos como se representa. Ahora, la tercera postura es la incompatibilidad entre el viento del este suficientemente fuerte como para secar las aguas y el pueblo que camina en dirección opuesta en medio de esa tormenta. Por lo tanto, tienden a separar las fuentes y a considerar que tenemos dos narraciones distintas posteriormente unidas. Es decir, que aquí, según una tercera posición, son dos narraciones, ¿verdad? Dos corrientes, dos tradiciones. Y desde ahí después procura unirse. Y bueno, vamos a seguir meditando. Hoy nos despedimos de Ñande Yara Ñe, que el Señor les bendiga siempre, les proteja en todo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por